Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Quiero darte muy especialmente la bienvenida, Cata Salguero, a Temporada de Luciérnagas. Gracias. Yo contigo tengo un recuerdo muy especial en alguno de esos retiros en tu casa, de los muchos que estuve, que era una imagen además que venía con frecuencia a mí. Y yo te decía a ti, le decía a Josema, ustedes están haciendo un ejército de luz y yo soy parte de ese ejército de luz. No se olviden de eso. Entonces, pues para mí es un gusto que estés hoy aquí acompañándome a tener esta conversación. Yo te conocí a través de un proceso terapéutico como terapeuta mía. Yo considero que tú eres mi terapeuta, pero pues tengo el privilegio además de llamarte amiga, porque creo que hemos logrado construir de una u otra manera un vínculo que creo que trasciende esa relación terapéutica en algunas dimensiones. Y me siento muy orgullosa de eso y me honra además que así sea. Y esa búsqueda, esa profundización, yo creo que he tenido siempre una inquietud en la vida por esa búsqueda personal, por conocerme a profundidad, por entender mi historia, por apropiarme de ella, por no quedarme en lo biográfico, sino apalancarme en esas vivencias para poder conquistar cada espacio de mi alma y conocer muy bien mi sombra, llevar luz a esos espacios de sombra, pero pues también un ejercicio de reconocer que donde hay luz hay sombra y que somos las dos cosas y bueno, que ahí están, ¿cierto? No bueno, no malo, como me has dicho en muchas oportunidades, sino simplemente es. Y en esa búsqueda o en esa inquietud mía, llegué al programa Miel, a hacer un diplomado en psicología transpersonal, queriendo entender cómo funcionaban las medicinas sagradas. Y pues este proceso básicamente te pone a ti, al que está haciendo el diplomado, como sujeto de estudio. Entonces es una oportunidad muy bonita de profundizar en ese conocimiento. Yo creo que de los distintos momentos de mi vida en los que he buscado conocerme, el momento en el que con más profundidad he llegado a hacerlo es con ustedes, contigo. Y te agradezco enormemente eso, la verdad, porque la generosidad con la que me has entregado tu conocimiento es algo que valoro muchísimo y yo estoy segura que no soy la única. He conocido muchísimas personas que han pasado por tu casa, por tu consulta, que han logrado conquistar distintos espacios de su vida. Y en medio de esa búsqueda, en esas visitas a Cocuyos, que además es el nombre de tu casa, que estaba leyendo esta mañana que los cocuyos y las luciérnagas emanan luz, pero son un poquito distintos, ¿no? Las luciérnagas la emanan como desde el estómago y los cocuyos desde la espalda, algo así leí hoy, cosa que me pareció súper interesante. Mira, no sabía. Yo tampoco sabía, pero entonces asocié y busqué. Yo llegué con una necesidad de buscar propósito y de tratar de entregarle corazón o más corazón a lo que estaba haciendo. Y en esa búsqueda y tal vez en las incomodidades en las que te pone la vida para que te sacudas y busques, pues llegó tal vez esta idea de a través de un podcast tener conversaciones con personas que han logrado encontrar su luz. Pero yo no me quedo ahí porque me parece que lo valioso de lograr encontrar y ver su luz propia o la luz propia tiene que ver con compartir esa luz y ayudar a que otros lo encuentren. Y yo creo que tú representas y encarnas totalmente la metáfora de la luciérnaga, por eso esto se llama Temporada de Luciérnagas. Y me hace feliz estar en Medellín visitando a mi hermana, que además es otro vínculo que tenemos en común, y teniendo esta conversación contigo, Cata. Bienvenida. Uy, qué introducción tan bonita. Pues te agradezco muchísimo todas esas palabras. Siempre es lindo escuchar lo que el camino de otros ha recorrido y lo que significa como el lado contrario del espejo. Enriquece mi alma y también le da como mucho
más significado a la entrega, ¿no? De lo que se hace. Entonces, gracias. También valoro muchísimo tu amistad, tu recorrido, tu estar siempre ahí y toda la luz que veo brillar a través tuyo. Bueno, pues no sé, yo quiero que hagamos un recorrido. Yo quiero en esta conversación, es una propuesta, ¿no? Porque también me puedes decir, metámonos por aquí, que puede ser de interés para el público de temporada de Luciérnagas, que es súper diverso. Ujú. Entender muy bien, quisiera conocer a partes de tu historia que nos permitan saber cómo llegaste a encontrar tu luz propia y cuáles fueron esos momentos claves que abrieron ese espacio para que pudieras reconocer esa luz. Mm. Y cómo eso te fue llevando poco a poco a abrir un espacio que permitiera que otros la encontraran y a sostener con una presencia tan amorosa, tan entregada, tan generosa, porque yo he sido sostenida por ti en momentos difíciles de mucha vulnerabilidad cuando uno está en esos retiros. Y ver esa mirada, ese abrazo, esa mano, esa palabra que te, que te da como, que te entrega, te recuerda el coraje. Ve adentro, busca, Mm. encuentra qué hay ahí, hazlo tú, aquí estoy yo, pero hazlo tú. Mm. Eso, pues a mí me parece que es un regalo precioso, porque es entregarle posibilidades a otro ser humano. No es llegar a resolver, sino acompañarlo a que camine ese laberinto, en el mejor sentido de la palabra, de la vida de cada uno, ¿no? La vida individual. Entonces, contame un poquito de tu historia, Catalina Salguero, de dónde salió, cómo Catalina Salguero terminó acá en Medellín haciendo lo que está haciendo. No sé por dónde querás empezar y vamos viendo ahí cómo nos Vale, movemos. vamos viendo. Pues a ver, como que me invitas a remitirme un poco a eso de que cómo fue que yo empecé a entrar a este lugar luminoso, como lo llamas tú. Yo me siento más humilde frente a eso, porque creo que es un recorrido que que se va construyendo día a día. Y digamos, mirando lo más profundo de mi ser y que creo que es lo que más puede ayudar a las personas, reconozco en mí un momento de un llamado muy fuerte que llamamos como el llamado en el viaje del héroe famoso que escuchamos ya en muchos libros y referencias, en donde es imposible no escuchar el llamado, Ujú. porque cuando uno no escucha el llamado, comienza a haber una cosa adentro muy incómoda. Yo todavía creo que todos los días me acecha. Que es la que te impulsa a buscar. Claro, ¿qué es lo que me incomoda y qué puedo yo hacer para atravesar esa incomodidad primero? Porque es que ya cuando tú empiezas a trabajar en ti, no te puedes hacer la boba. Muchas veces decimos, es que cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, la cosa se vuelve más compleja, porque al principio no te dabas cuenta, parece que la vida fluye y que todo lo que está pasando es como debería ser. Ahora te hago un poco de referencia como el de dónde vengo. Ujú. Y luego te das cuenta que no es que ya esté listo y me tocó atravesar esto porque el karma lo hizo así, sino porque hay algo que hacer al respecto. ¿Para qué? Para poder encontrar la propia verdad. Y ese, sabes que es también como uno de las columnas del trabajo que hago en mis talleres con las mujeres y ojalá pronto con los hombres también. Entonces, cuando yo hablo de mi verdad, Ujú. reconozco que en mi historia, claro, el hecho de haber crecido en una familia donde, claro, agradezco todos los personajes de la familia disfuncional que casi todos tenemos, eh, pues eso puede resultar siendo como la maldición, ¿no? ¿Por qué me tocó esta mamá, este papá, este Porque a divorcio? mí, Porque a mí, esta soledad. Y a estas alturas, ya como después de 5 décadas y un tris, digo, pues gracias a eso y a que escucho el llamado del alma, es que realmente puedo decir, ah, no era por qué, sino para qué. ujú, Porque tal vez es el propósito era reconocer que esa no era yo y que esa es como la zancadilla que le pone a uno la vida para ver si entonces redoble sus tambores. Ahí no te puedes quedar. Si no existe la zancadilla o el lugar difícil, pues la sería la incomodidad. incomodidad es como lo que te impulsa a dar el paso. Y dar el paso es aún más incómodo. Es doloroso, implica
rupturas, implica tomar riesgos, implica renunciar a lo que uno creyó que estaba bien para uno. Y bueno, yo creo que yo pasé por todo eso. Yo estudié algo para lo que yo no creo que era tan buena, pues lo hice porque yo era una niña buena y me fue muy bien y digamos hice una, Entrabas en el paquetico. entraba en el paquetico, me dio para vivir, ¿cierto? Era una buena foto. Tuve una relación de pareja que era una buena foto, pero en algún momento algo empezó a tallar fuerte, fuerte, sueños como querer salir corriendo por la ventana, yo no quiero esta vida, y empezar a hacer pequeñas renuncias que no eran suficientes hasta que dije, no, yo no quiero esta vida, yo quiero profundidad, yo quiero ayudar a otras personas. Esto me llegó cuando mi madre enfermó de cáncer. Y empecé como a sentir, también había empezado a hacer un trabajo de profe de yoga y empezaba a sentir que me gustaba acompañar, que había una sutileza en estar para otros y ver que otros podían beber de algo que yo podía entregar. Y ahí se fue tejiendo más profundidad, que era lo que yo quería, pero esa profundidad llevó al divorcio, esa profundidad llevó a este trabajo que estás haciendo vos acá con esta empresa de 10 empleados, pendiente de las ventas, olvidaste tu creatividad, tu diseño. Me ahogué. Me ahogué y ya tenía 40. O sea que te estoy hablando del último pedacito de mi vida, Ujú. ¿no? Este año cumplí 54 años y me siento feliz. Como digo, juepucha, qué susto, qué susto decir que uno llegó a esa edad y a la vez me miro y digo, y qué maravilla, porque creo que en el paquete, en el último paquete, como dices tú, en ese paquetico pasó todo. Tal vez algunas personas me dicen, juepucha, pero ¿por qué me di cuenta tan tarde? Digo, pues Nunca es tarde. ¿Es cuando porque es es o cuando qué? te tocaba darte cuenta y porque todo lo anterior tenías que vivirlo para alguna razón. Ujú. Yo tengo la gran bendición de decir que esa razón de, no sé, 20 años trabajando duro en otro lugar tan diferente, me sirvió después para estudiar. Estudiar que la psicología transpersonal, eh, otros tipos de terapia, la Gestalt, el trabajo con el cuerpo, la psicoterapia centrada en el cuerpo y cómo poner uno de mis regalos más lindos que me ha dado la vida, que es la voz, al servicio de la psicoterapia. Entonces yo digo, pues claro, si no hubiera tenido esa ayudita económica que construí, ¿quién me hubiera patrocinado? En mi anterior relación tuve un patrocinio importante y lo agradezco porque había alguien que veía por la casa, pero ya después, usted solita, hermana, ¿cómo le va a hacer? Porque esta es una gran pregunta de muchas mujeres sobre todo. Qué miedo dejar este sueldito, Esa estabilidad. esta seguridad, esta estabilidad, este hombre que me ayuda para realmente seguir mi camino con corazón. Y va uno a preguntarse si eres feliz en la relación, si eres feliz en tu trabajo, si tú realmente estás viviendo la vida en transparencia y honestidad contigo para que eso sea el legado de tus hijos. Y yo entiendo que es una pregunta muy compleja Yo recuerdo y alguna una vez en bajada uno de esos compleja. retiros que tal vez me dijiste cuál es el nivel de verdad que estás dispuesta a asumir sobre ti. Ajá. Tu proceso de liberación va a ir acorde con ese nivel de verdad que quieras, o mi proceso como de volver a sentir comodidad. Y no con eso quiero decir que la vida es cómoda, porque la vida trae, Sí, muy, sí, muy trae su real. incomodidad y es parte de lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué mirarse con verdad es algo importante? Mm. Yo creo que tocas como el punto más profundo y es que si no te miras con verdad, ¿qué sentido tiene vivir en lo ficticio? Cuando se está fingiendo que se está bien, cuando se está detrás de una máscara de felicidad, éxito, pues aquí podemos hacer una larga lista de lo que la cultura y la sociedad nos han entregado como el éxito y la felicidad, pensando que porque ya estudiamos, hicimos el master degree, ¿no? Todos los títulos y tenemos el trabajo maravilloso y la familia de foto, nos damos cuenta que la mayoría de personas no son felices detrás de ese retrato. Que hay un checklist que cumple, pero Claro, hay un vacío al un tiempo. vacío gigante. Y entonces ahí yo digo, pero
si no tuvieses miedo de soltar todas esos gadgets, ¿cierto? Todos esos juguetes tan bonitos, ¿qué harías? Y entonces es como una respiración profunda surge ahí y diría, no, tal vez me iría, no sé, a viajar por el mundo y ser periodista de parques naturales o yo qué sé. Y empieza a surgir como la idea de cuál fue el sueño de niña o de niño, Ujú. qué es lo que tu alma quería hacer, que se fue quedando abajo, debajo del tapete, porque tenía que ser como me dijeron, o tenía que ser para darle orgullo a mis padres. O como yo creí que me estaban diciendo, o como yo creí que debía ser. Sí, entonces creo que ahí estamos hablando de la desconexión del alma. Ujú, Y la desconexión del alma es la desconexión de mi autenticidad. Y yo creo que cuando la autenticidad se pierde debajo de mis creencias de debo ser esto o lo otro, no soy suficiente, no puedo hacerle esto a mis papás, debo darle ejemplo a mis hijos de alguien que es muy organizado y muy, yo qué sé, ¿sabes? Es una maleta muy grande para cargar. Y cuando esa autenticidad se va, yo creo que hay mucha tristeza. Si me preguntas a mí, yo pienso que cuando no logro poner mi voz en donde mi alma quiere, ujú. que puede que a veces no sea el lugar perfecto o el indicado, y que equivocarse está bien, pero cuando me reprimo de hacer eso, inmediatamente aparece una contracción acá, porque es que yo ya me sé esta historia. Yo en algún momento di el paso de botar todo eso que traía a la caneca y, y decir, juepucha, ¿y qué tal que yo no sea buena terapeuta? ¿Y qué tal que no lo logre? ¿Y qué tal que no me vaya bien? Y aquí aparece algo que traigo siempre al trabajo terapéutico y a los talleres, es que la vida reconoce cuando tú estás conectada con tu corazón y te va poniendo lo que llamamos unas sincronías para que eso realmente se desarrolle. Cuando uno realmente está conectado con su voz auténtica, con su voz del alma, que es como yo la Mm. llamo, entonces es como que todo va floreciendo a tu paso y se van abriendo los caminos. Yo lo experimenté y creo que ha sido precioso, porque ahí todo fue apareciendo poco a poco. Primero, pues claro, me di duro. Yo no sirvo para esto, yo es que profe de yoga, creyéndome psicóloga, pero el corazón me decía, Siga. qué bonito poner al servicio tus dones, como decías tú. Y ahí pues hubo que tener mucha disciplina. Yo fui una nerda absoluta, Lina. O sea, yo me desayunaba con el libro, me almorzaba con el libro, me acostaba con la meditación y con el libro y estudié, pero también viva, abra el corazón vulnerable y, y dése cuenta cuáles son sus heridas, qué cosas están pendientes que nunca volvió a mirar, eh, cuánto de la historia estoy cargando sin darme cuenta, cómo está guiándome por el lado que no es, porque es que el alma sabe dónde se siente incómoda, el alma siempre sabe, pero nos hacemos los locos, ¿Cómo somos, se siente eso? pues a mí me gusta mucho invitar a la gente a cierrar los ojos y dime cómo se siente eso. Y para mí hay como dos cosas que me vienen en este instante, ahora que estás haciéndome de terapeuta. Me estás devolviendo la pregunta que tantas veces te hice. Dime tú. Primero se siente como un pecho cerrado, como si el corazón hiciera así un apretuje, pero además me doy cuenta que también me da miedo. Me da miedo no seguir mi voz porque creo que el compromiso con la vida es muy grande. Para mí estar en el cuerpo, Lina, en mi vida ha sido difícil, desde chiquita. Ujú, Me duele, me pica, he sido gordita, me miraba al espejo y me odiaba, yo no quería que me vieran, o sea, yo fui una niña depresiva, gordita, esas que mira a los adolescentes detrás de la ventana y se quiere esconder, ujú, muy introvertida. Entonces el proceso de llegar a quererme ha sido largo y ha sido trabajado, ujú, porque es como quitarte de encima que estás puesta afuera en lo que los demás piensan de ti,
porque necesitas ser amada, porque bueno, eso me pasó a mí, necesitaba ser Todos vista, necesitamos ser amados, todos necesitamos ser vistos. necesitamos ser vistos y aceptados. Yo tengo un gran, ¿cómo es que le dicen ahora a los adolescentes? El fear of missing out. Tengo FOMO, FOMO. FOMO. Mi FOMO era terrible. Yo siempre estaba por fuera del combo de las amigas, del combo del barrio, pero hubo una época antes de la adolescencia donde fui feliz, ¿sabes? Tenía amigos de barrio, andaba en una patineta con el pelo chiquito como un niño, con mi patineta bajo el brazo, me subía a los árboles, me robaba las cerezas. Yo viví en Bogotá toda mi vida. Y yo digo, ¿a dónde se fue esa niña? ¿Sabes? Que no anda pensando en cómo la ven. ¿Mm? Claro, esa niña se fue perdiendo en el drama familiar de la separación y Mm, que tuve que irme a vivir donde mi abuela muchos años, entonces fue como si la vida se hubiese vuelto una mm. pelotica oscura, ¿no? Y fueron años difíciles, como 6 o 7 años que me marcaron mucho en un viraje de estar como auténtica en la vida, auténticamente en la vida, como jugando y Es esa fluidez de la disfrutando en infancia la fluidez de temprana. la infancia, a de repente contraerme terriblemente y pensar que entonces, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la gente que me quiere? ¿No? Mucho silencio y mucha soledad. Entonces, creo que volver a salir de ese cascarón que costó años y atravesar también las defensas que creé para defenderme de Mm. eso. Yo creo que yo me volví una niña muy sobradita, muy creída. Como decía yo era muy madurita para mi edad. Me hacía cargo de mí, me hacía mi almuerzo porque mis papás estaban trabajando. Pero eso también era como un lugar de engreimiento un poco, ¿sabes? Yo sé cómo lo hago, yo puedo salir adelante sola, No necesito a yo nadie, no necesito a nadie. ¿Mm? puedo sola, Pero a la vez debajo de mí había una niña pidiendo necesito. amor, que qué bueno, Mira, yo recuerdo un momento muy especial, yo creo que es de esas cosas que yo tengo tatuadas en el alma allá en tu casa, en un retiro, en el que me invitaste em, a buscar a mi niña. Busca dónde está la niña. Y yo venía ya en varias sesiones trabajando con una niña, debía tener unos 4 o 5 años metida en una cajita. Y yo me acuerdo que cuando yo me mm, la encontraba, no me miraba ni siquiera. Y en ese proceso como de entender y de la Lina grande, acercarse a ella y maternarla, tuve la posibilidad, pues con el tiempo me volteó a mirar, ya me oía, a veces conversábamos. Y en esa oportunidad logré que confiara en mí y que se fundiera en mí. Salió de la cajita, me abrazó, se fundió en mí sí, y qué fue un lindo. momento tan absolutamente espectacular que lo llevo tatuado en el alma. O sea, ha sido de mis grandes conquistas porque para mí el tema de la confianza ha sido un tema todo el tiempo, siempre. Y como haber logrado que ella entendiera que podía confiar en mí, que ya estaba conmigo y que yo iba a estar ahí para ella, seguramente no le pasó a esa Lina chiquita en sus momentos, en muchas situaciones. Y con esto me quiero remontar a la infancia temprana y a que nos contés un poquito el imprint Mm, o el impacto que tienen esos primeros años de vida de una persona en una persona. Que hay muchas personas que no creen en eso, que es como el niño no se da cuenta, eso se le olvidó al mm, niño y resulta que en esos primeros años quedan grabadas memorias que te acompañan el resto de tu vida. claro. Uf, es un tremendo imprint, Dina. Eh, Lo que voy a decir, no solamente una teoría del libro, porque autores hay muchos acerca de la vida antes de nacer, para remontarnos primero al vientre de la madre, sino que he experimentado o acompañado personas que revelan información de cuando estaban en el vientre de su madre, que son absoluta verdad. Entonces, es como un lugar que queda, claro, la ciencia por muchos años dijo, el bebé no siente, el bebé no recuerda, en ese momento no hay Registro. registro, pero no hay desarrollado eso en el cerebro para que la memoria pueda empezar a fijarse en el cerebro. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda recordar exactamente lo que estaba pasando afuera en la vida de la madre, pueda recordar o saber que ha copiado su emocionar, porque la simbiosis con su madre es tal que todas las emociones de la madre se Las transmitieron, siento como propias. claro, pero además
Cuando uno está triste o cuando uno está rabioso, pues genera adrenalina, genera muchas hormonas y eso va por la sangre, entonces el bebé también lo siente. Pero que haya una memoria tan particular, que está tan profundo en nuestro inconsciente, significa que la vamos llevando también a nuestra vida sin poderla diferenciar. No podemos saber hasta que hacemos un trabajo de psicología profunda que esta tristeza que llevo era de mi mamá, porque mi papá la estaba abandonando en ese momento, o porque tenía otra mujer, o porque le fue infiel cuando estaba yo en el embarazo, o porque había violencia. Wow, esto es una información muy trascendente eh, y entonces ya cuando empezamos a mirar que luego naces y en la primera infancia, fíjate, el hombre, el humano, el ser humano es el único mamífero que cuando nace todavía necesita de los Atención. cuidadores y una atención tremenda porque es absolutamente dependiente de sus padres. Mm. Entonces, lo que esos padres no están preparados, y no es su culpa, tampoco lo recibieron para darle a ese bebé desde que nace, pues para el bebé significa, no significa ahí que ellos no saben cómo hacerle, significa, parece que hay algo malo en mí. Fíjate, la bondad y la inocencia de ese niño es tal que piensa, si ellos no me quieren o si ellos son malos conmigo, la culpa es mía. Mm. Y ese es un espejo tremendo. Porque desde ahí yo siento que yo no soy suficiente, Un peso enorme, además. que yo no soy merecedor de amor, que mi hermanito es mejor que yo. Bueno, ahí podríamos enlistar una cosa larguísima y es muy importante trabajarlo en la adultez porque, claro, y esto hablamos mucho con Josema y con los terapeutas del equipo, y es que no es que el niño sea una cosa fuera de mí con la que yo voy a trabajar, como no es que tú fuiste a un lugar real donde está tu niña metida en una cajita, sino que ese es un lugar en tu alma que se quedó atorado. Esa niña que se quedó asustada sin que nadie fuese a rescatarla. Esos son los pedacitos del alma de los que yo hablo, que hay que Ajá, recoger e integrar. exactamente. Entonces tú fuiste a un lugar de la casa de tu alma. También hay unas metáforas muy lindas que nos vienen de Josema y que usamos mucho en corazón, encaminados con corazón. Y vas a ese cuarto de la casa de tu alma y que llevas una velita para encenderlo, hay que barrerlo, hay que limpiarlo, hay que encontrar que ahí sigue todavía esa niña creyendo que nadie la invita a la fiesta porque es que ella no es suficientemente interesante o válida. Que son creencias limitantes que se van Correcto. forjando y se van haciendo fuertes con el tiempo. Claro, y luego tú la llevas al trabajo, a la pareja, a tu maternidad, a todos lados, pero es la misma creencia. Mm. Y cuando es curioso porque cuando hablamos de lo que nos pasó cuando niños, decimos: "Ay, pero eso ya pasó. Ay, pero es que ya con mi mamá tenemos o sea, somos cachas y ya bien". Y claro, todo eso es así, pero cuando tú vas a mirar debajo de esa alfombra, encuentras la niña allá llorando todavía. Y la belleza de estos procesos es que, en realidad, cuando te conectas con ese aspecto de ti, sigue intacta la herida, el dolor y la necesidad de reparar. Darle espacio. Hay que darle espacio y hay que ir a reparar, hay que ir a abrazarnos a nosotras mismas, porque yo, pues, cuántas veces te dije, ahora, cada vez que entres en ese lugar, Lina, ándate donde tu niña y dile, ahora es seguro, ya puedes venir y ya no necesitas seguir creyendo eso de ti. Es un trabajo de reconocer la creencia, reconocer el emocional que hay ahí, el dolor que hay ahí, pero luego a través de la compasión y el amor y el acompañamiento de ti para ti, ir sacándote de ese lugar para ir construyendo, si quieres, una nueva creencia o más bien una verdad que no habías visto, que es que tú llevas una luz de luciérnaga gigante dentro de ti y que ya es hora de dejar de echarle culpa a los papás y al pasado, Hacerme cargo. sino que me hago cargo de que fue pucha, me dolió, mis papás no podían hacer otra cosa, todavía Mm. tengo rabia con ellos, bueno, tramitémosla, ¿cierto? No hay que echar nada debajo del Mm. tapete, tampoco hay que santificar a los papás Sí. y solamente agradecerles la Son humanos, vida. sí, ¿no? Son humanos y me La dio cagan. rabia, bueno, di lo que tengas que decir, hazte cargo de todos, es como una flor llena de pétalos y de aspectos a donde hay que entrar. Eso toma tiempo, pero como tú decías al principio, no, pues la decisión de cada uno, ser cada vez mejor persona y poder entrar en esos recovecos, Pero es laberinto, que pasa por ahí. Y otra pasa por cosa, ahí. eso no lo puede hacer nadie por ti, ¿no? Nada, Eso te toca a ti, hacerte cargo y hacer eso, nada, nadie ni nada, además.
Primero, No puedes llenar el vacío con ni las cosas. medicinas sagradas van a hacer No, eso por además, ti, todos son medios, la psicoterapia es un medio, las medicinas sagradas son un medio. Ahora escuchas en todas las escritos y papers, ¿no? Que la psilocibina te quita la depresión. no, No te la quita, te te entrega muestra cuál es la raíz de tu para que la desconexión de trabajes. ti mismo para que la trabajes. ¿Y dónde la trabajas? Ven a psicoterapia. Tal cual. Ojalá metieras eso en la canasta familiar, que aquí siempre nos dijeron que era para los locos. Y bueno, bienvenida a esta onda nueva de mirarse para adentro. Sí, hoy esta mañana recibí una noticia de una persona que conocía que se suicidó. Mm, Y ve uno tan claramente la salud mental, la importancia que tiene y cómo nos atraviesa a todos. Y a mí, pues realmente yo no entiendo cómo hace un ser humano para vivir su vida sin hacer un trabajo que le permita conocerse. mm, En muchas oportunidades en retiros contigo, pues hablábamos sobre, eh, pero es que ¿a dónde te da miedo ir? Si es que estás contigo todo el tiempo. ujú. Lo único que vas a hacer es ver con absoluta claridad lo que hay, que va a ser una información que te va a servir para poder pues traer luz, trabajar estas cosas. Háblame un poquito del trabajo con las medicinas sagradas. Ya entendemos lo de la psicoterapia, la importancia de la información que salga de ahí, trabajarla, porque otra de las cosas que aprendí contigo es la importancia de asumir este tipo de procesos con absoluta seriedad y reverencia. Mm, No es un juego, no es por divertirse, es entrar en un terreno tan sagrado que esa sacralidad implica un compromiso y un respeto profundo sobre lo que se va a abordar. Entonces, y ahí hay otro tema, digamos, importante que uno a veces ve la manera en que se están utilizando estas cosas y dice uno, uff, ayer por ejemplo me leían un texto de una invitación que había de un retiro de 6 días, no te puedo nombrar la cantidad de cosas que iban a hacer, yo decía, ajá, Dios mío, sí, entonces háblame un poquito de eso y de para qué es como herramienta y el respeto que se debe manejar. de acuerdo. Primero, no es para todo el mundo. Creemos firmemente que hay que hacer un proceso de autoconocimiento para llegar ahí. Sabemos que desde hace milenios los humanos buscan expandir su conciencia, tal vez en esos momentos para conectarse con lo divino, recibir mensajes, ¿cierto? Y que después fue satanizado, digamos, por ya en la época más pesca, ¿cierto? Donde empezaron a aparecer muchas sustancias que después terminaron siendo ilegales, pero lo más triste de eso es que el aspecto terapéutico de ciertas medicinas sagradas pues también quedó metido en esa misma bolsa de las drogas. Ujú. Entonces, entender que medicina es un medio para sanar es muy importante. Pero entender que entrar en lo profundo del alma no es fácil, porque como no nos conocemos por dentro, como no sabemos qué hay en nuestro inconsciente, pues necesitamos cierta preparación y muy buen acompañamiento y profesional de personas que hayan tenido décadas de experiencia, Y de porque trabajo personal. y de trabajo personal también. Quien no se conoce a sí mismo, pues realmente entender un poco qué es lo que le está pasando al otro y cómo acompañarlo y cómo guiarlo, es un poco atrevido, un poco muy atrevido. Entonces, por eso es muy importante hacer un proceso de autoconocimiento primero, entender cómo operan y entender el mapa de la psique. El mapa de la psique es complejísimo. Mm, Entonces, no es solamente lo que sé y lo que no sé, sino que hay muchas capas. Lo bonito de lo transpersonal también es entender que nosotros somos la memoria de nuestros ancestros. mm, Esto no solo nos viene por ADN, sino por cultura familiar, lo que hablábamos del vientre, ¿cierto? Lo que ocurre después en los primeros años de infancia y otras cosas que nos pasan. Eso es un libro gigante. Entonces, implica mucha responsabilidad acompañar a una persona a entrar allí porque nunca sabemos lo que va a emerger. mm. Lo que sí sabemos es que hay que prepararse para ello y que hay que tener un contexto apropiado para que esa persona pueda atravesar de manera segura, y aún así no sabemos lo que va a surgir. Sí. A mí me surge una pregunta aquí que no sé si es un tema que has manejado y que tiene mucho que ver, pues primero con el femenino
Y segundo, con la madurez, ¿no? Por ejemplo, los procesos perimenopáusicos y menopáusicos. He estado leyendo mucho sobre eso y sobre la cantidad de maneras en que el cerebro femenino se transforma en ese momento, todo lo que ocurre, la cantidad de cambios. Yo no sé si ustedes han tenido algún tipo de trabajo con personas en ese momento y que haya un impacto que no necesariamente tenga que ver con, pues de pronto con un proceso depresivo de algún tipo, sino es la coyuntura de la perimenopausia o la menopausia. Pues yo creo que es muy difícil de definir, Lina, ¿Qué es porque una cosa y qué es otra? sí, porque es que los factores son tantísimos. Ya. Hay personas que no metabolizan, por ejemplo, una medicina y entonces puede ser que no la metabolicen o puede ser que en ese momento estaba supremamente controlada esa persona y no quiso entrar o no estaba preparada para entrar y Ujú. puso todas sus defensas activas, por ponerte un ejemplo paralelo. Pero creo que es lo mismo. Tantos factores pueden influir para que tú tengas cierto tipo de experiencia o la otra, que definir y separar esos dos factores me parece complejo. Sí he leído acerca de, digamos, momentos más Mm. propicios para que tú estés tomando la medicina y pues ahí lo que toca es hacer experimentos y un estudio larguísimo, ¿cierto? Sí, Para poderlo comprobar. Pero a mí me parece que es muy complejo entrar allí como a detallar todo eso. Ya los listo. niveles de profundidad, pues creo que, fíjate, puede haber mujeres menopáusicas no se han trabajado nada, entonces No. no entran tan profundo como otras que sí. O mujeres que se han trabajado, que hay ciertos niveles de conciencia y llegan a ese momento perimenopáusico, donde empiezan todos estos síntomas y empiezan a Mm, haber unos cambios que uno dice, miércoles, ¿qué me está pasando? claro, ¿Por qué estoy así de irascible? ¿Qué es esta impaciencia? ¿Esto de dónde viene? Y vos empezás a darte cuenta de eso cuando empezás a tener conversaciones con otras mujeres. No, si es que eso me pasó en sí, este momento, entra otro momento, te toca trabajar algún tipo de terapia hormonal para mirar a ver cómo le bajas a claro. eso. Estás entrando como en otro mundo, que es el mundo de la perimenopausia y la menopausia, digamos que pongámoslo por fuera de, Ok, de las medicinas sagradas. Eh, y creo que es un momento en el que tenemos una eh, gran limitante y es que nadie nos enseñó. Estamos apenas descubriendo ¿qué hay ahí? qué hay ahí. Muchas miradas se quedan en lo biológico, ¿no? Hay que equilibrar todas las hormonas, pero yo pienso que paralelo a eso, qué bonito empezar a darnos cuenta, y pues te hablo desde mi experiencia. Yo estoy entrando como también, empieza Ajá, uno a sentir y dice, pucha, claro, y me quiero primero, preparar. claro, entonces primero hay que prepararse, hay que conocer su biología y alimentarse bien y hacer ejercicio y una cantidad de cosas que ya no nos podemos hacer las bobas porque la información ya está ahí. Mm, Pero la otra parte es la de, ¿qué me está diciendo este momento de la vida a mí? ¿Qué voy a seguir buscando? ¿Cuáles son mis prioridades? Porque lo que veo que cambia claramente son las prioridades. Algunas de mis amigas y mi hermana, y bueno, que ya estamos en ese piso, decimos, wow, realmente lo que más me importa es mi verdad. Lo que más me importa es ser yo, mm, como ya no voy a negociar mi verdad para, no sé, ser amada, obtener ese cargo, que me miren bien, que las amigas me incluyan. ¿Sabes? El mundo interior es como una llamada de venir hacia adentro. Cuando ujú, una mujer menstrua está de alguna manera, llamémoslo simbólicamente, sacando, poniendo afuera, limpiando para prepararse para una nueva creación, ¿cierto? ujú. Y a veces hay un peladito, entonces, bueno, esa es una creación, pero cuando no hay, es como el ciclo nos llama a mirar en nuestra alma qué nos está diciendo este proceso y estamos totalmente enemistadas históricamente con el útero y su significado simbólico. Ujú. Es que es el lugar de donde viene toda la humanidad, por ahí ha salido toda la humanidad. Entonces, para comenzar, qué privilegio y qué lugar tan sagrado. Mm, Hijo de pucha, la vida viene por ahí, o sea, de que estamos infundidas las mujeres. mm. Entonces, Y la carga generacional de la las carga historias. generacional, toda la memoria celular que se carga en el útero, como te contaba hace un rato, de cosas que veo y digo, wow, el útero es un lugar cargado de memorias y necesitamos hacernos cargo de ellas, ¿sí? Pero luego, cuando entramos en la menopausia, pues de que ahí se abre mucho tema,
Pero cuando entramos en la menopausia es como, ya no va a salir nada de acá, ni siquiera voy a menstruar, ni siquiera. Entonces, es como si todo eso que ahora salía va para adentro. Ujú, ¿Y a qué me invita? A mirarme para adentro. Si no lo has hecho, es un buen momento. mm, ¿Y cómo me voy a ser fiel a mí? ¿Cómo me voy a honrar con mi creación, con mi palabra? mm. Como ¿Cómo? esa coherencia también con lo que Claro, está ¿qué he pidiendo todo, o sea, que aprendido? esa alineación. Con todo esto que estamos hablando, mm, se me viene a la cabeza además un término que les he oído a ustedes allá en Caminamos con Corazón, y es ser buceador del alma. Y enmarcado dentro de eso, como con eso de sombrilla, quiero que me hables un poquito de este retiro, La voz de tu vientre, que yo creo que es cómo has plasmado el llamado más profundo tuyo y de pronto la concreción de todo lo que ha sido tu caminar y cómo lo estás poniendo al servicio de otras mujeres, que además es un retiro precioso. Entonces quiero que me hables un poquito de ese retiro. Bueno, ese retiro ha tenido un camino hermoso, porque ahora hablando pues del útero y de la maternidad, pues yo no fui madre, Ujú, pero tengo un arquetipo materno y huepucha muy teso, marcado. muy marcado. Entonces, en algún momento de la vida empecé a decir, pues yo tal vez podría acompañar a otras mujeres en sus procesos de parir con la voz. Y me hice eh, unos cursos, pues unas formaciones. Uno se llamaba La voz de la maternidad y Ujú, era una mujer preciosa española que enseñaba a las mujeres a cantar a su hijo desde que estaban en el vientre con una información muy bella. Y luego, más adelante, a cómo acompañar el parto con la voz, que es más un llamado de la energía salvaje, ujú, el instinto maternal que acompaña a la madre, que debería aparecer ahí en el momento del parto. Precioso. Acompañé a varias mujeres, por ahí tengo varios nietos de esos. Y me di cuenta cuando estaba en ese proceso tan bonito, que además no es como gritar como en las novelas, ¿no? Las no. mujeres así agarradas, gritando, todas constreñidas, sino todo lo contrario. Permite ahora que la vida te Ujú, acompañe a parir y estás sostenida por la vida. Yo empecé a darme cuenta que este era un proceso precioso donde la vida siempre nos está sosteniendo, em, pero que además no era solamente para mujeres que iban a parir, sino que todas nosotras necesitábamos estar pariendo nuestra creación desde cualquier lugar, aun cuando no tuviéramos útero mm. o cuando ya estuviéramos en la plenipausia, porque ya yo le puse otro nombre a la menopausia. Plenipausia, me Sí, gusta. a mí también me gusta mucho. Y darnos cuenta que este es el lugar de la creación, pero que estaba íntimamente conectado con la voz. Eso es como cogiendo, como digo yo, que uno coge una olla de bruja y le va poniendo lo que va aprendiendo y de donde le va resonando para uno decir, esta es mi receta, esta es mi torta. Y mi torta decía, nosotras necesitamos confiar en que la vida nos apoya para poder decir nuestra verdad. Ujú, Nosotras necesitamos saber que somos sostenidas y dejarnos atravesar realmente por esto que produce a veces hijos para hacer otro tipo de creaciones ujú. o para sacar una voz con espada que diga esto no va más, como para tener la fuerza de cortar y de tener esta energía masculina, Poner porque el límite. claro, porque yo inhalo esta energía de la madre, pero cuando yo exhalo yo manifiesto Ujú, y la manifestación en sí, pues es como pongo algo afuera, que es como el producto, y eso es el hacer, es masculino, voy por ello. Entonces empecé a darme cuenta que no era solo la energía femenina, sino que es que esta madre feroz, tremenda, que mm, sostiene bosques, ríos, eh, no sé, tantas maravillas en la naturaleza, tiene una fuerza la hijo de madre. La energía femenina no es fofa, ni mm. boba, ni débil. Y no hay por qué separarla de la energía masculina. Es un casado, es un movimiento precioso. Entonces, la voz de tu vientre empezó cuando yo dije, claro, para yo poder tomar la decisión que tomé de cambiar el rumbo de mi vida y de decir, ahora me voy a dedicar a acompañar a otras personas,
porque es lo que más me gusta hacer, porque lo voy a hacer como mi corazón diga, y atreverme a poner la voz, que eso fue muy difícil, ha sido un proceso difícil poner la voz, permitirme que otros me vean después de que yo era como tú, la niña encerradita, y decir, no importa que me vean, voy a permitirme esta incomodidad, pero voy a tratar de hablar desde mi corazón, a ver qué pasa. Ujú, La voz de tu vientre es una creación así que yo creo que tiene 10 años conmigo, pero cada vez fue evolucionando un poco más ujú, y cada vez fui entendiendo que la medicina allí, que es la voz de cada mujer, cuando se experimenta con otros testigos en la red que se forma entre ujú. mujeres que es tan bella, permite a esta mujer como, puf, esta es mi verdad, por más dura, difícil o vergonzosa que pueda parecerle, abro mi corazón vulnerable y me hago cargo. ¿Cómo podía yo entregarle a las mujeres un lugar, un espacio en donde pudieran recuperar la confianza para cada vez ser más honestas consigo mismas? Esa es la voz de tu vientre. Es muchas cosas, pero sobre todo eso. ¿Y por qué, digamos, en un espacio de mujeres? ¿Por qué la importancia de ese tejido femenino? Eh, yo creo que cuando las mujeres estamos juntas, digamos, las cualidades femeninas de la escucha, de la empatía y a veces la compasión, que no es pesar, no es pobrecita, sino te comprendo, em, el podernos abrazar y decir nuestra verdad allí es una belleza. El tejido entre mujeres es un regalo que tenemos las mujeres que hay que saberlo usar y saberlo usar bien, Ujú, desde el respeto, desde el no forzar a la otra, desde el no aconsejar, sino desde el acompañar. ujú, Eso también pasa en retiros mixtos, pero aquí es mucho más puntual y muy bello. Y pues así como hay retiros para hombres también, pues es un espacio necesario para que podamos hablar abiertamente de cosas difíciles. Los dolores del útero son complejos, nuestras relaciones sexuales, los abortos, las pérdidas, los abusos, no son, digamos, temas que se puedan hablar en cualquier lugar y cuando estamos en esta vasija, digamos, amorosa, podemos darnos cuenta que la historia de todas es muy similar y que ese es un lugar bonito para empezar a ponerlo afuera. Todo lo que te quedas sin decir termina, te apaga la voz. te apaga la voz, te desconecta de tu verdad, pero además te enferma el cuerpo. Hace poco estaba viendo un documental, es una grabación de Gabor Maté dando una cifra muy interesante. Las mujeres son las que tienen un porcentaje más alto de probabilidades de sufrir de enfermedades autoinmunes. Ujú. ¿Y por qué? Autoinmune significa que yo Yo me me hago ataco, daño, yo sí. me ataco, Como yo me, guardarse esas cosas, ¿no? claro, acostumbradas a callar. Es una herida ancestral. Ujú, Esa es también la razón de poner la voz al servicio del alma. Es una herida ancestral donde hay miedo de decir, donde no había seguridad, pero también es muy antigua. mm, Sin embargo, permanece súper viva en muchísimas mujeres. Y entonces imaginamos pues que si hablo, el lobo feroz va a venir a comerme o me va a echar a la calle o qué va a pasar con mis hijos. Entonces mirar esas historias mm. es tremendo, ¿no? Sí, siento que cargamos muy profundamente este miedo ancestral de poner la voz. Entonces decimos la verdad, pero la voz nos tiembla y no importa que te tiemble, pero dilo. O por el contrario, emulamos formas masculinas para poner nuestra voz, También. y sale como ese arquetipo guerrero, pero no equilibrado. Sí. Em, Es otra manera de sí, defensa que puede tener exactamente el mismo origen. La misma sí, herida puede desarrollarse en ah, polos opuestos, sí. dependiendo de la personalidad, la cultura donde hayamos vivido. Y sí, hay mujeres también que entonces para defenderse de esta herida patriarcal, porque es una herida patriarcal, entonces terminamos negando lo femenino en nosotras para hacernos cargo. Mm, Y entonces ahí también hay un trabajo importante como que necesitamos lograr este equilibrio entre mm. esos dos lugares para poder no negar que finalmente tenemos útero y somos mujeres y somos cuidadoras, pero también podemos ser fuertes y poner nuestra fuerza al servicio de nuestra creación. ¿Cómo es acompañar a otras personas en esa búsqueda, en ese descubrir, en ese llorar?
en ese conquistarse. Es como una montaña rusa de emociones, uno pasa por todo. ¿Cómo es acompañar personas en eso? Em, es lindo, requiere de mucha entrega, requiere de mucha paciencia, requiere también de mucha humildad, porque como yo no puedo hacer nada por el otro, solamente acompañarlo y devolverle a veces preguntas que le ayuden a preguntarse esa persona a sí misma, cosas que no se había preguntado. Em, y a veces es duro cuando te das cuenta que aunque tú haces lo mejor que puedes, de repente esa persona no está lista para ver. ¿O elige algo que tú sabes que no le va a hacer bien? Sí, ahí pues he aprendido también de la mano de Joselma como no es tu responsabilidad. Imagínate yo con este arquetipo de madre que tengo, Claro. respirar y soltar y saber que cada uno es dueño de sí mismo y de sus decisiones y hasta donde esa persona quiera está bien. Entonces tiene todos esos matices y tiene uno bellísimo y es que al cabo de un año, de 2 años, cuando uno ve la transformación de esa persona y dice, wow, esta persona cogió estas herramientas y le ha servido para verse. O Mm. viene como, vienes tú y dice, este ejercicio, esto que pasó con mi niña me ayudó como a que yo me pueda acompañar mejor. No tiene precio, Lina, no Pero tiene además precio. esa conquista yo creo que es un proceso de vida, ¿no? Eso, yo no creo que eso para, ¿no? Eso para cuando dejamos este cuerpo físico, ¿no? Sí, yo creería. No he llegado hasta allá, pero hasta donde voy, yo creo que está largo, pero es lindo. Lo que creo importante es que en la medida en que voy trabajando las cosas más, digamos, fuertes, las creencias limitantes que me dan más duro y voy negociando con ellas cada Ajá, vez que las pillo, va habiendo más espacio interior en mí para crear desde la voz de mi alma. okey. Cada vez siento que hay menos cosas en la mente que me hacen ruido y entonces me doy permiso de habitar nuevos lugares Ujú, como con más fluidez, porque ya no está la mente como, no vas a servir para eso, no lo vas sí, a hacer bien, y eso es ruido, eso es sí. lugar ocupado, es lo que llamamos el vacío fértil. Mm, Cuando ya mi mente no está repleta de tanto la pensamiento llenas de lo que tú y perro de arriba que me está diciendo: "Lo haces mal, deberías ser mejor", o "¿Tú para qué haces eso?". Cuando eso sucede, es como si, se abre un mundo en el que yo puedo fluir mejor y puedo contactar con una voz que está siempre adentro, pero que antes no había podido escuchar, pues, tanto ruido. mm. ¿Cómo puedo escuchar? Cata, ¿y cómo es tu autocuidado? O sea, ser guía para otros implica un nivel de autocuidado y de conciencia, eso que acabas de decir ahorita, el tema de la humildad, de saber soltar, de saber dónde poner el límite, ese proceso personal tuyo, ¿cómo es? Bueno, pues en mi cotidiano me he dado el bendito permiso, primero de tener tiempo en las mañanas para mí, eh, estar en contacto con la naturaleza, pisar descalza, cuidar una huerta, alimentarme bien, ir al río con mi compañero después de un taller. La naturaleza es un catalizador, ¿no? Y es Mm, como aprender a hacer vasija no es fácil. mm, Ahora que estamos en un curso donde le estamos enseñando herramientas a personas que quieren acompañar a otras, esta es una gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo no te cargas? ¿Y cómo te descargas? Y yo me quedo pensando y digo, puede ser que sea difícil a veces y me conmueva, pero es necesario aprender a ser vasija en tanto que yo puedo recibirte y estar presente para ti en este momento, pero lo que a ti te sucede, tu tristeza, tu mm. dolor, no son míos, ni son mi responsabilidad. Yo te estoy sirviendo para que tú logres Verte mejor. verte mejor. Entonces, parte del autocuidado es como trabajar en esa conciencia, que también es como de humildad, es que no me corresponde a mí, aunque a veces duela. Y cuando duele, bueno, voy a terapia, es muy importante que el terapeuta haga su propio trabajo, es que salen muchos Mm, espejos. A veces las personas vienen con el mismo lío que me está pasando a mí sí, te lo y recuerdan me lo ahí. recuerda. Entonces, acompañar a otros también es una psicoterapia profunda para mí y me lleva a retomarme, ¿no? O cosas que no había visto. Es muy inteligente. Yo creo que es el inconsciente todo el tiempo trabajando para que tú sigas viendo. Mm, Es como em, ser consciente de que no controlas nada y que ujú. ahí
las perlitas que salen son para tu propio nutrir, seguir nutriendo tu alma. Entonces, terapia, cuidar el cuerpo, alimentarse bien, hacer ejercicio, la naturaleza, y saber hasta dónde puedes contener a otro. Ujú. A veces pensamos que podemos más de lo que podemos y poderse decir, hoy estoy enferma o mi estado emocional es tal que no tengo espacio para escuchar al otro. Eso es parte de cuidarme y cuidar a la otra persona. Mucha honestidad. Em, Sacaste un CD. Quiero que me hables un poquito de ese proceso. ¿Cómo ha sido eso? Porque eso es, esas canciones son tuyas, ¿cierto? Es Sí, como plasmar, es ese viaje interior. así es. Tuve la oportunidad de estar en un proceso de formación que se llama terapia de voz y movimiento. Fue una inversión como de casi 2 años, em, en donde el ejercicio era como plasmar a través de la creación, llámese poesía, danza, canción, lo que me estaba atravesando. Ujú. Y claro, uno fuera de casa, en un escenario así tipo Gran Hermano, viviendo con Sí, gente fue así. pues no grabada, pero vivía en una casa con gente que no conocía, Ok, cada uno en una habitación, y luego nos reuníamos en un gran teatro a trabajar enfrente de otras personas, con el corazón abierto, pero a través de poner realmente la voz. Parte de eso es lo que llevo al taller de la voz del ya. viviente, pero bueno, ahí surgieron unos procesos profundos y unas letras preciosas, em, que finalmente simbolizan momentos de mi vida muy importantes, pasos profundos, comprensiones, digamos, muy transpersonales, Ujú. que también vinieron en estados de conciencia expandida. Muchas de esas canciones son Pues, producto de experiencias de ese tipo, en donde la vida me ha dicho como pendeja, ¿no? Que cree realmente que no es vista, o sí. sea, y además usted para qué cree que está creando. No es para usted, no es para ser reconocida, es para que yo pueda ser a través suyo. Yo creo que esa canción de La Furia es Ujú. una de las canciones que más me gusta porque es un momento de sacudida muy fuerte en donde el mensaje es, deja de ser víctima de tu dolor y de tu herida, que tú no estás acá para tú brillar. Estás acá porque tú eres una emanación de la Mm. vida misma. Estás acá porque tú eres una prolongación como cualquier árbol. ¿Y Ujú. cómo la vas a honrar? ¿Diciendo mentira o esperando que te quieran, o esperando ser vista o reconocida o ganarte un Grammy? Pues no. Es más bien porque yo quiero ser a través tuyo y hasta que tú no te limpies por dentro, no vas a poder ser la versión más transparente de ti. Ujú. Wow, entonces eso se volvió canción, más otros momentos como de salir de hoyos profundos de mi corazón, dolores profundos de mi corazón, en donde sentí que pude rescatarme, como de esos pedacitos que decías tú, los trocitos que quedaron sueltos en mi vida y decir, bueno, acá en este inicio de la último tercio de mi vida, qué bonito poder entregar en forma de canción y con mi voz, con la voz de mi alma, lo que me ha atravesado. Así que se volvió un CD. Háblame un poquito del valor del desapego. Mm, tremendo, Ese es linda. un aprendizaje fuerte, ¿no? Muy fuerte y me ha costado baldes y baldes de lágrimas, porque yo considero que he sido una mujer muy romántica toda mi vida. Allá donde yo quería ser amada, puse también toda mi mirada en ser amada por un hombre, Mm. ¿no? Como el príncipe que me fuera a rescatar en donde ya esta realidad tan difícil que vivía podía ser en otros lugares. Y me estrellé muchas veces y lloré muchas veces, pero me di cuenta que es que vivimos de la ilusión. Ujú. Y la ilusión es como pensar que mañana o el año entrante o en la próxima pareja Mm. o si me voy a tal país o si cambio de profesión, ahora sí va a suceder lo que necesito que suceda. Y cuando me doy cuenta Que es adentro. que la vida se va eh, desenrollando, ¿cómo es unfolding? Sí, desenvolviendo. Desenvolviendo delante tuyo todo el tiempo a medida que vas caminando y escogiendo, como proyectar eso que va a ser el futuro, es una pérdida de tiempo y cuando ese vidrio se rompe, ese castillo se rompe, el Mm. dolor es magnánimo, el dolor es grandísimo. Entonces, desapegarse de las formas, otra cosa que siempre soñaba era con mi casa, por ejemplo.
Yo viví una infancia en donde nos cambiamos de casa Ya. 500 veces por asuntos de mi padre y yo sentía que nunca llegaba, ¿no? Tenía pesadillas y sueños donde estoy de trasteo, me pierdo en las ciudades, como que yo digo, pero ¿dónde es ¿Cuál mi es mi casa? casa? ¿Cuándo voy a llegar a mi casa? ¿No? Y eso ha continuado hasta que dije, la casa es mi corazón. La casa no es afuera, aunque yo pues soy cáncer, ¿no? Soy súper mamá, me gusta todo lindo, colgar, poner el detallito, la cocina. Me hace mucha falta ese calor de hogar y Sí, trato de construirlo a donde voy. Pero me di cuenta que la trampa era pensar que esto me contenía a mí y que esta era la manera en que yo sentía que si tierra no bajo mis tenías pies. eso, no estabas completa. Entonces, claro, el desapego de las relaciones creo que es el más difícil, ¿no? Porque uno proyecta tanto en el otro que va a ser con esta persona que cumplo mi sueño dorado, el sueño que tú tengas. Hay personas que se apegan a otras cosas, el apego de las cosas, ¿no? Viniendo de una familia donde las mujeres guardaban cual chuchería, ¿no? Los cubiertos, no sé cómo, las copitas. Te cuento que acabo de traer de una bodega que tenía guardadas cosas de mi casa y estoy en esta semana ¿En abriendo limpieza? cajas que desde la pandemia no abría. Y voy abriendo y voy viendo, mamá, tía, ¿no? Y fue, pucha, esto hay que regalarlo, ¿no? Entonces, Sí. anoche volvió un sueño de esos donde yo sigo abriendo cajas y cargando cosas y digo, no, hay que hacer como los cogis. ¿Cómo? Los cogis tienen una cosa bellísima. Esto lo aprendí de una persona que pasó mucho tiempo con ellos en la sierra. Nosotros vemos que el futuro está adelante. Ellos, en cambio, ven el futuro atrás y ellos van caminando de para atrás hacia el futuro para mirar que no vayan a dejar nada cuando se murieron, ni líos, ni pertenencias, ni nada. Se van limpios, solo se van ellos, no dejan Mm. reguero adelante suyo. Y yo pues empecé, imagínate, antes de pandemia, a regalar, a vender, a entregar cosas y cosas que heredé de mi madre. Y como que uno se va Mm. cargando, Mm. yo digo que uno piensa que son amuletos, ¿sabes? Memorias, Memorias, besos, cargo emocional, uno mm, carga las cosas lealtades. con todo eso. Entonces, fíjate que te hablo de muchos desapegos, ¿no? Mm. Uno es el de las cosas materiales, la idea de la casa, que ojalá cada vez sean menos cosas. Liviana por la vida. Liviana por la vida, sencilla por la vida. Mm. Me queda todavía mucho de mi mamá, es que no puedo negar. Todavía me gusta la mesa bien puesta, el platico, la cosita, el detalle. Y tal vez la tarea es mediar, ¿no? Entre el amor por las cosas y la belleza, porque me encanta la belleza y las cosas lindas y las flores y yo qué sé, y lo sencillo, Mm. y el no dejar cargas a nadie. Entonces he empezado a regalar, ¿no? A regalar. Ya no necesito vender Ya. nada, gracias a Dios, pero ¿cómo voy a empezar a regalar? Y a quien le sirva. Cata, en medio de todo lo que hemos hablado, pues hay un tema que a mí me atraviesa, lo hemos conversado en distintas oportunidades y es como, a ver, ¿cómo le doy nombre a eso? Es como esa lealtad que siento que tengo con proteger y defender el femenino a las mujeres, como el tema de ser más compinche con otras mujeres, apoyarnos entre mujeres. Em, ¿Qué consejo tendrías vos específicamente para mujeres sobre cómo fortalecerse a sí mismas en estos procesos, Sí. a generar un poco ese tejer la historia? En uno de tus talleres tejimos, eh, Ajá. era una maraquita, eso era una cosa de viento, ¿no? De semillas, Una sonaja de una semillas. zona de semillas y le tejimos sí, ese tejer esa historia que nos entrelaza a todas, dolores que traemos, de los cuales nos tenemos que liberar, posibilidades para construir. Mm. Sí, yo creo que el énfasis que hacemos en estos talleres de mujeres es justamente que podemos contar las unas con las otras, que hemos venido también de unos lugares en donde la competencia entre mujeres se puede volver terrible. Mm. Habría que mirar las razones en cada una, como que a mí no me gusta generalizar en que es por eso, pero yo creo que viene de la inseguridad de cada una, en tanto que una mujer no abrace lo suyo y no ame lo suyo, y hasta que no pueda reconocer lo lindo en otra mujer y decir, wow, a mí me costó eso un tiempo. Yo te cuento que al principio pensar en hacer un taller de solo mujeres me parecía un poco cursi. ¿Mm? Sí.
Y también hago aquí esta confesión de las mujeres que eran demasiado masculinas, porque yo creo que, pues sí, por mucho tiempo me consideré muy femenina, ahora creo que no, creo que tengo un masculino afincado a través de lo que he hecho y entonces me gusta mi equilibrio, pero yo veía una mujer muy masculina y muy brillante y con mucha fuerza y con una voz súper fuerte y a mí me caía gordísima esa mujer. ¿Por qué? Pues al principio decía, uy, es que las mujeres tan fuertes me caen muy gordas, además, mira, como, no sé, pura envidia. Claro, al final me di cuenta que eso es mi sombra. Mi sombra es como yo no puedo ser ella, como no siento la fuerza para ser ella, como no tengo la voz para ser ese aspecto de ella que a mí me falta. Entonces Lo rechazo. lo rechazo. ¿Sí? Como cuando rechaces algo tan fuertemente de una persona, sospecha mejor de ti. Está bueno ese ¿Sí? consejo. Y claro, me di cuenta que me costaba mucho reconocer en las otras su belleza, porque yo gordita, chiquita, bueno, todos los traumas que mencioné, eh, que las miraban mucho los hombres y a mí no me miraban nada. Yo qué sé, cada uno tendrá su historia de cómo ve afuera, decir lo que uno no tiene. Sí. Luego significó como no, en tanto que yo puedo amistar lo mío, ponerle flores a lo que yo soy y a lo que sea que pueda hacer, si es cocinar, si es danzar, si es hacer chocolate, o sea, ponle flores a lo que te nazca al corazón, que nada de eso es chiquito. Ahí empecé a decirle a mujeres o amigas que pasaban, qué belleza, a reconocer en mi hermana, en otras personas, su propio regalo. Y creo que estamos en un momento de la humanidad en el que solamente a través del tejido y de la colaboración podemos llegar a algún Pereira, como decimos acá en Colombia. Si no, pues yo solita haciendo lo mío, no lo voy a lograr. Hay otros tipos de competencia, ¿no? Por los hombres, en fin. Pero creo que reconociendo como nuestra propia verdad y regalo, respetando también esa otra mujer y su mundo, creo que las mujeres no deberíamos traicionarnos en muchos sentidos, sino más bien colaborarnos y desde el respeto y la verdad, darnos la mano, sin poner de lado lo masculino, ¿no? Porque creo que cuando empezamos a hablar de mujeres también hay una tendencia a pensar que el femenino y solo las mujeres. Hay que generar un baile armónico, es que Claro. esas energías se complementan, se necesitan. Tú creo que recuerdas que la primera cosa que le pido a las mujeres cuando llegan es que vamos a hacerle un altar a lo masculino y les pido que lleven algo que represente lo masculino. Pues es que sin masculino no estaríamos acá para comenzar. Entonces no hay que dividir eso. Es una danza y es una danza preciosa y a ellos también les corresponde trabajar con su energía femenina. Entonces, bueno, eso lo pongo ahí entre paréntesis porque Es importante es muy destacarlo. importante decirlo. Pues Cata, yo creo que yo he hecho un recorrido precioso por una cantidad de elementos que sin duda, creo yo, le entregan a uno posibilidades de acercarse más a su verdad, verse con mayor claridad, conquistarse cada día más. Y creo yo que eso necesariamente lleva a poder entregar una mejor versión y dejar un entorno mejor del que uno ha encontrado. Es decir, todos traemos una maleta. Tratemos de que esa maleta esté liviana y de entregar esa mejor versión. Yo no sé si crees que te hace falta algún tema, algo que se me esté pasando, algo que quieras mencionar. Sí, sí hay algo que quiero mencionar acerca de cómo uno recupera la voz del alma. Y yo quiero mencionar esta figura, y es que somos capas de cebollas, ¿cierto? En donde la voz del alma está en todo el centro, es como la lucecita de la luciérnaga. Sí. Pero necesitamos, para poder ir quitando cada capa de esa cebolla, cuyo trabajo implica reconocerla y amistarla y no negarla, ¿no? Como ese mapa Reiner que tanto hemos trabajado y luego negociar con ella y cada vez que me pillo voy y hablo con mi yo niño o adolescente o la mujer que fui el mes pasado y entonces voy encontrando mi luz. Es un proceso precioso en el que a esto que está afuera hay que darle voz. Yo necesito darle voz a todo lo que me atraviesa. No se trata de negar mi rabia, ni de negar mi tristeza y de solamente ir a buscar mi luz. Eso es lo que llamamos un bypass espiritual. No solamente hay que estar en la luz. Creo que en la entrevista tú empezaste diciendo es que hay que evitar la luz y saber que ambas coexisten. Necesitamos nombrar nuestras sombras,
cuando nos saboteamos, cuando mentimos para no incomodar o para salirnos con la nuestra, ¿cierto? Cuando manipulamos a otras personas. Todos tenemos de eso. Entonces, darle voz a todo eso es poder hacer un camino, labrar un camino para encontrar la voz del alma. Si no haces ese trabajo, si tú no abres el corazón vulnerable y le quitas ese significado de debilidad tan patriarcal y absurdo, sino más bien te das permiso de nombrar las dificultades y las cagadas que has hecho y donde realmente todavía no puedo salir de acá, y vas a terapia y dices la cosa honesta en vez de hacerte la que ya sabes. Bueno, esa es la tarea, hay muchas maneras de hacerlo. En mis talleres con la voz invito a eso. ¿Cómo encarnas tú la furia? ¿Cómo encarnas tú la celosa? ¿Cómo encarnas tú? ¿Cómo es la voz de ese arquetipo que también te atraviesa? Las mujeres que lo habitan a uno. ¿Cuáles son las mujeres que te habitan? Y hay de todo. Claro. Y la tarea es que... Las nombramos en el taller. Las nombramos y les damos voz. Las habitamos. Y las habitamos, porque si no las habitamos, las estamos reprimiendo, y en esa represión ellas se van a volver más fuertes. Salen con fuerza. Salen con fuerza. Entonces necesitamos permitir que todo eso aparezca. Y por ahí va saliendo la luz. ¿Cómo es que decía? Se me olvidó, es una canción de Leonard Cohen, pero yo creo que la frase es de alguien anterior, y es que a través de la herida es que entra la luz. A través de la grieta es que entra la luz. Total. Entonces necesitamos agrietarnos y abrirnos de par en par, y eso duele. Rompernos. Y hay que rompernos a veces para que después salga la luz que somos. Pues Cata, qué delicia de conversación. Para mí es una dicha volverte a ver. Te llevo grabada en el corazón, te evoco en distintas meditaciones para recordar procesos que han sido muy importantes y que me acompañan en este crecimiento que está vivo, ¿no? Ahí voy, sacando la luz de esa luciérnaga, Preciosa. Reconociendo la oscuridad. Preciosa, Lina. Yo te felicito por lo que estás haciendo, y cada vez que te veo, yo, sí, like. Me siento muy feliz de verte brillar. Gracias por la invitación. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.